Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este martes 2 de julio de 2013. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutrizo, están con nosotros en Canal 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Con nuestro invitado hablaremos de los principales temas de la coyuntura política y electoral en nuestro país, desde luego elecciones 2014 y Movimiento de Unidad, el caso Walter Araujo y la elección de magistrados de Corte de Cuentas, que fue anulada por tercera vez consecutiva por la Sala de lo Constitucional, entre algunos temas. Esto es si el tiempo también, desde luego, nos alcanza. Nos acompaña en nuestros estudios Rodolfo Parker, él es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, PDC. Bienvenido, diputado, es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, William, y es un honor estar aquí y una oportunidad para poder conversar sobre distintos temas que en realidad le interesan a nuestros compatriotas. Bueno, perfecto. Iniciemos entonces con el tema de elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Por tercera vez consecutiva, diputado, la Sala anula esa elección y ayer escuchábamos, por ejemplo, declaraciones de parlamentarios del Grupo Legislativo de Ghana y también del FMLN decir de que están dispuestos a que entonces se abra nuevamente todo el proceso con nuevos nombres y tal parece que entonces hay decisión de la mayoría, al menos de estos partidos, de que se inicie un proceso de discusión. ¿Cuál es la visión del PDC? Bueno, primero decir que en efecto nosotros ya hemos venido reiterando al interior del Pleno Legislativo de la Asamblea la posición institucional del Partido Demócrata Cristiano estará en orden a que los fallos de la sala sean respetados. No podemos, sin perjuicio de lo anterior, dejar dentro de nuestra responsabilidad ciudadana de abogados e institucional, sobre todo como Partido Demócrata Cristiano, que siempre hemos venido luchando porque existan límites en el ejercicio del poder, de que nos vemos combinados a hacer un llamado a la moderación, a la Sala de lo Constitucional, a la madurez, a apartarse de complejos, de prejuicios, en cuanto a que en la labor interpretativa en un momento dado se puedan estar incluso violentando derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, habida cuenta que estos derechos de los individuos están por encima incluso de las constituciones de todos los países del mundo. Hay una alianza entre el mundo y el individuo en cuanto al respeto de sus derechos fundamentales, y sí hemos logrado notar con preocupación de que han habido atisbos de violentación de derechos fundamentales en algunos fallos. Por ejemplo, cuando se ha roto el principio de presunción de inocencia, justamente en uno de estos fallos relacionados al nombramiento, a la anulación del nombramiento de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Pero bien, habida cuenta de que hay un fallo, de que anuló la anterior elección, que es la tercera, como bien lo dices, aclarar primero que el Partido Demócrata Cristiano, y no lo hacemos a la defensiva, lo hacemos por principio, porque hay mucha tergiversación. Vimos en la televisión, en el Canal 6, al jefe de fracción del Grupo Parlamentario Arena, el doctor Donato Baquerano, pues creo que ya le hemos hecho a través de miembros del partido un pedimento de aclaración, haciendo aseveraciones que nosotros habíamos votado cuando no votamos. Es decir, y ya cuestión de principio, es cuestión de orden, de que no estén derivando acusaciones o señalamientos fuera del marco de las realidades. Cuando no votaron sobre, nosotros no hemos votado en ninguno de los nombramientos de los candidatos a vicepresidentes de la Corte de Cuentas en las distintas 3 ocasiones. Hemos nada más acompañado la votación como Partido Demócrata Cristiano de la persona que no solo no está, digamos, dentro de los señalamientos que la Sala de lo Constitucional ha hecho, sino que más bien cumple sobradamente tanto los requisitos de moralidad y de competencia notorias, como también de que su nombramiento no habría respondido a cuotas de interés partidario. Entonces, estos habrían sido los 2 puntos críticos fundamentales de los fallos sucesivos de la Sala de lo Constitucional, y en la persona de Marco Gregorio Sánchez Trejo no concurren esas, digamos, incompatibilidades. Por otra parte, en el caso de las otras 2 personas que habrían sido nombradas, nosotros como Partido Demócrata Cristiano desde un inicio en los procesos internos de la Asamblea nos abstuvimos de participar porque pudimos denotar que sí habían visos con cierta claridad de componendas entre partidos políticos para impulsar su nombramiento. Entonces, nosotros creemos que esa parte positiva de los fallos de la sala hay que recogerla, hay que aquilatarla y hay que preservarla de aquí a futuro. Es decir, todos estos son procesos evolutivos que hay que ir recogiendo lo positivo e irlo como garantizando y solidificando. Entonces, nosotros
no vamos a acompañar el nombramiento de personas que respondan a dacas entre los partidos políticos. Esto nos lleva a que vamos a mantener como posición institucional en cuanto a Marco Gregorio Sánchez Trejo nuestro respaldo para volver a intentar la elección de segundo grado para la Corte de Cuentas. Es decir, ¿ustedes están dispuestos entonces a que el nombre de Gregorio Sánchez Trejo aparezca nuevamente dentro de los posibles candidatos a magistrados de Corte? Nosotros lo vamos a impulsar, es correcto. A pesar de que los demás partidos no estén en esa dirección. Bueno, como digo, los demás partidos podrán entrar en sus propias dinámicas. Nosotros tenemos el espacio para hacer nuestras propias propuestas. Primero, dentro del marco de lo que la Constitución habilita, la ley y el mismo fallo de la Sala de lo Constitucional. Entonces, no transgrediendo ni la Constitución, ni la ley, ni el fallo de la Sala, estamos plenamente habilitados a perseverar en la propuesta de Marco Gregorio Sánchez Trejo. No en cuanto a aquellos que han sido nominados por arreglos entre dos partidos políticos. ¿No temen que los vayan a ver entonces como, digo, sin ser peyorativos, pero un poco la parte de que haya demasiado necedad en insistir en ciertos candidatos? Como digo, no están vetados, no están inhabilitados. Por último, lo que la Sala habría dicho es un tema de haber supuestamente ocupado el cargo de facto. Nosotros no tenemos información disponible en esa dirección y la Sala habría hecho un pedimento a la Fiscalía General de la República. Nosotros no podemos presumir que tal persona haya cometido un delito o un ilícito. No, nos mantenemos no como necios, sino que al contrario, nos mantenemos institucionales en cuanto a que si personas cumplen los requisitos y no responden, como repito, a esos intereses que van más allá de los intereses del país, hombre, entonces es una cuestión de simple coherencia. Ya, y entonces, pero el camino está planteado, es decir, lo que sí, en lo que ustedes entonces están de acuerdo como la mayoría es de que hay que elegir nuevamente. O sea, eso no está en discusión. Vamos a ser como vigilantes, como Partido Demócrata Cristiano, William, porque en algún momento con todo esto de bloque aquí y bloque allá, se habría querido meter a la fuerza, y lamentablemente incluso por algunos académicos o intelectuales, no sé si con intereses creados, no lo puedo yo pues asegurar, pues nos habría querido meter en el mismo bus como Partido Demócrata Cristiano en cuanto a que estábamos habilitando, facilitando a que el FMLN se tomase instituciones. Nosotros hemos tenido que soportar esas piedras, nosotros han sido insultos muy serios, pero realmente nuestra agenda ha sido ponernos de frente ante lo que a conciencia nuestra consideramos que han sido excesos en el ejercicio de atribuciones constitucionales por parte de la Sala. Lo hemos hecho con mucha consistencia. En realidad fuimos los primeros en comenzar esa gesta. Luego el FMLN quizás con una agenda obviamente distinta a la nuestra. Nuestro interés, como repito, es detener excesos en el ejercicio del poder, pero nos apartamos radicalmente, o sea, no compartimos, nos desmarcamos de cualquier agenda de otro partido político de tomarse instituciones o de desgastar instituciones a través de acciones en el orden legislativo que estén obviamente contrarios a fallos recurrentes de la Sala de lo Constitucional. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos con hechos concretos, es decir, cuáles son los hechos concretos que usted puede dar fe de las acciones legislativas en las que ustedes se han desmarcado de esos intentos de otros partidos, como usted dice, de que puedan estar intentando desgastar la institucionalidad del país. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos?
es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este martes nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Rodolfo, ¿cuáles entonces son los hechos concretos que a ustedes les desmarcan de los señalamientos que hay hacia ciertos partidos políticos? Y en caso concreto del FMLN, por ejemplo, de que hay un intento de debilitar la institucionalidad, de desgastarla con otros fines. Bueno, es que sí hay como un apetito, lo hemos identificado nosotros a nivel de comisión política en el Partido Demócrata Cristiano. Hay como un apetito por parte del FMLN o de grupos del FMLN de que todo el mundo tiene que estar como sometido a su autoridad, sometido a sus directrices. Tan en contra estamos de esa actitud del FMLN, autoritaria, arbitraria, antiinstitucional, como contra cualquier actitud, incluso de la Sala de lo Constitucional, de querer imponer criterios insensatos que para nosotros están violentando el marco constitucional. No vamos nosotros a hacer uso de institucionalidad para anteponernos a fallos de la sala, lo vamos a cumplir, pero no vamos a dejar de denunciar lo que consideramos por ética, por conciencia, transgresiones a los principios fundamentales y a las libertades esenciales del ser humano que están contempladas y resguardadas en la Constitución de la República. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Es decir, tan en contra del FMLN por su actitud arbitraria. Ojo, los salvadoreños tenemos que tomar todos nota de esa intencionalidad ya manifiesta por parte del FMLN de atacar las instituciones para someterlas. Entonces, los partidos con consistencia democrática tenemos que saber distinguir una cosa de otra y también tratar de hacerle ver a nuestros compatriotas que no hay que confundir las cosas. Eso de que a nosotros nos meten constantemente en que los compañeros de viaje, el bloque, pues creo yo que cada quien debe ir tomando nota con más conciencia de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Alguien me decía el otro día, pero Rodolfo, pero ustedes están votando muchas veces con el FMLN. Hombre, si es que para que el país camine, para que el país funcione, resulta que con Arena no se pueden completar 43 votos. No existe la posibilidad física, matemática, de que se llegue a los 43 votos. La única manera de lograr 43 votos para que haya leyes en el país, para que haya regulaciones, es, y dada la actitud de ausentismo, de debate serio, profundo y político por parte de Arena, la única manera de construir los 43 votos y más es buscando que el consenso con el FMLN. No significa que las leyes salen como el FMLN quiere. Es que eso iba, justamente cómo hacen ustedes para meter pinza, digamos, y decir, esta normativa nosotros la aprobamos, pero tampoco le estamos sirviendo de puente al FMLN, en la línea de lo que estamos conversando, muchísimas ocasiones, para destruir la institucionalidad. Habría que seguir las plenarias y muchísimas ocasiones, recuerdo, por ejemplo, la plenaria donde se estaban haciendo modificaciones, las últimas, a la Ley de Protección al Consumidor. Nosotros íbamos haciendo observaciones en cada uno de los artículos, el FMLN no permitió que pusiéramos ni una coma, pues no votamos. No acompañamos las reformas, porque no buscaron el consenso, nada más buscaron ahí aritmética legislativa. Nosotros como Partido Demócrata Cristiano no acompañamos. ¿Qué pasó con la ley de medicamentos? El propósito muy bueno, pero habían disposiciones muy mal confeccionadas, hasta con malos puntos y comas. Tratamos de incidir, el FMLN no permitió, Arena votó, pero nosotros no acompañamos muchas de las disposiciones, porque el FMLN no permitía ni siquiera cambiarle una coma a las disposiciones legales. Y eso lo hemos visto en una forma recurrente en las plenarias de la Asamblea Legislativa, pero todas aquellas leyes donde nosotros ya acompañamos es porque nos tomamos el esfuerzo. Lo más fácil sería simplemente no acompañar y ponernos en una oposición tosuda, y así nosotros somos oposición y tal, pero entonces el país no camina. ¿Qué hacemos? Pero no es nada fácil cuando ustedes están... No es nada fácil, entonces nos tenemos que esforzar en ir, acercarnos, empezar a discutir, a debatir, y a proponer con creatividad modificaciones a esas leyes para que salgan mejores leyes y entonces ya consensadas si logran el beneplácito y el apoyo y la concurrencia de otros partidos políticos, en nuestro caso como Partido Demócrata Cristiano. No puedo responder por varias situaciones,
Vaya, por ejemplo, hace poco que se aprobó el FONAT, y lo traigo a cuento porque curiosamente Arena sacó una campaña que no sé si todavía está en el aire, donde nos señalaba como Partido Demócrata Cristiano que nosotros votamos por el FONAT. Y mire qué cosas, ellos saben que nosotros no votamos por el FONAT. Aquí está una evidencia gráfica de cuáles fueron los votos que concurrieron en esta elección. Esta es una constancia extendida en la Asamblea. Este es nuestro curul, nosotros no votamos por el FONAT. No solo no votamos por el FONAT, sino que además hemos sido el único partido político que pidió la derogatoria íntegra del FONAT. No fue Arena, fue el Partido Demócrata Cristiano. Pero ellos nos señalan como que nosotros votamos y confunden a nuestro electorado. O sea, los están metiendo en el mismo huacal en buen salvadoreño. Nos buscan meter en una forma persistente en el mismo huacal, en una forma irresponsable, pero eso lo que marca es una agenda estrictamente electorera de muy baja monta, y el país necesita creatividad, el país necesita la construcción de consensos. Y esto no tiene que ver, perdone Rodolfo, sí, con el hecho de que como ustedes son parte del bloque del Movimiento Unidad que acompaña a Elías Antonio Salca en su aspiración presidencial, entonces hay esa visión de que, bueno, entonces ustedes están unidos en Movimiento Unidad, por lo tanto en Asamblea también es automático, o sea. Lo de unidad como movimiento de cara a la elección presidencial es un tema nuevo, digamos, en cuanto al enmarcamiento que Arena ha querido ir dando de este bloque de Arena y su coro de personas pues que escriben o hablan en nombre de ellos, a los cuales yo insisto, conozco a muchos de ellos y les he perdido bastante aprecio, respeto intelectual. Es decir, creí que eran personas más enteras intelectual y académicamente, y uno se lleva pues sorpresas, uno los seguirá respetando como seres humanos, pero ya no les acredita el mismo, digamos, valor intelectual y académico, porque simple y sencillamente repiten lo que, pues, cosas como estas hace Arena en sus campañas y que no corresponden a la realidad, con un propósito, poner a todos en el mismo huacal, descalificarlos, pero rehuyendo al debate de las ideas serias. Ahora quiero decir, sobre unidad, William, y a tu pregunta, unidad es compromiso, unidad es pacto. Y cuando hay pacto, cuando hay compromiso, para que funcione, porque tienen que concurrir los demás, pacto es algo universal, no es algo unilateral, pero para que ese pacto se pueda dar, va a haber necesidad, ojo con esto porque es muy relevante, de potenciar lo bueno y apartar lo malo. Potenciar lo bueno y apartar lo malo. Bueno, de lo contrario, no va a haber pacto, de lo contrario, el esfuerzo de unidad no tendría un sentido de país para los grandes propósitos que hoy día nos tenemos que imponer. La calidad de vida del salvadoreño está muy sacrificada, de cara primero a la falta de oportunidades y de empleo, de cara al deterioro ambiental tan grande y a la tremenda deficiencia de los servicios básicos. Nosotros tenemos que recoger estos problemas y resolverlos como retos de país, y hacerlo no pasado mañana, ya. Bueno, le vamos a dedicar un apartado especial al caso de Movimiento Unidad, que es estrictamente electoral. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de este concepto de blindaje presidencial con lo que se ha dado por el decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa la semana anterior y que estaba revisando justamente la edición impresa de la prensa gráfica de este día, y en una página pues se ha publicado ese decreto número 412, donde se establece todas las disposiciones transitorias para promover, dice, la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás, es lo que señala. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información.
Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Diputado, ¿el decreto entonces 412 es un blindaje o no? Y digamos incluso una especie de censura previa a la que se está estableciendo a través de ese decreto transitorio. Le pregunto porque, bueno, quiero leerlo a nuestros cibernautas, lo que dice el artículo 1 de este decreto. A partir de la entrada en vigencia de este decreto queda prohibido previo y durante la campaña electoral realizar propaganda, publicidad o eventos proselitistas que por cualquier medio de comunicación desprestigien a las personas, especialmente cuando se realicen en contra de quien públicamente se haya postulado como aspirante a la presidencia de la República, aunque su candidatura aún no se encuentre inscrita. Es decir, acá me imagino que bastará que alguien diga que va a ser candidato a la presidencia y pues entonces... Pero bueno, usted me explicará esos detalles. ¿Qué es esto, Rodolfo? ¿Hay un blindaje o no? Efectivamente, incluso yendo más allá en transgredir justamente los derechos de las personas que tienen que ver con libertad de expresión. Primero, y no me gusta hablar en primera persona, pero quisiera yo tener el primer debate con cualquier persona o institución que a mí, Rodolfo Antonio Parker Soto, me vaya a señalar de estar en contra de la libertad de expresión. Dios me guarde. En cada poro transpiro pura libertad de expresión y lo he venido demostrando en una forma clara, directa, contundente, incluso a costa de cualquier sacrificio durante muchísimos años. Incluso que habría sido el Partido Demócrata Cristiano por mi medio quien promovió la despenalización de la crítica periodística en El Salvador. Ahora, política es percepciones y ya están poco a poco generando la percepción como que este decreto es un blindaje para tal o cual o una restricción a la libertad de expresión. Primero, déjeme leerle 3 líneas del artículo 228 del Código Electoral, disposición que fue promovida en su momento por el Partido Arena. Para empezar, tendría Arena que tomar nota de cuál es el cuerpo legislativo que mismo Arena dictó años atrás. Queda prohibido a través de la propaganda electoral lesionar la moral, el honor o la vida de candidatos o líderes vivos o muertos. Artículo 228 del Código Electoral, promovido por el Partido Arena. Ahora es Arena quien comienza diciendo que este decreto es un blindaje y que restringe la libertad de expresión. Primero, no se restringe la libertad de expresión porque en ningún momento se está prohibiendo un señalamiento, hasta un insulto. No se está prohibiendo absolutamente nada. Lo que se está restringiendo es que se dediquen campañas políticas, mediáticas, entiéndase, con falsedades. Yo le traía a cuento el ejemplo, que no es el más feliz, pero es un ejemplo pequeño, cuando Arena saca una campaña mediática fuerte, cara, en todos los medios de comunicación diciendo que el PDC votó por el FONAT. Simplemente el PDC no votó por el FONAT. Tampoco voy yo a acusarlos por delito. No. ¿Qué se está haciendo en este decreto que se ha promovido? Sí. Partiendo de la disposición que ya dio Arena desde los primeros años del año 90, de los años 90, partiendo de esta disposición ya existente, establecer un mecanismo para que el Tribunal Supremo Electoral tenga la facultad institucional de parar campañas falsas. Yo podría ir entonces... ¿No le basta al tribunal con lo que tiene? Es decir, ¿por qué no le basta porque no tiene un mecanismo, que le obligue, bajo ciertas reglas procedimentales, como adoptar una medida cautelar. Es decir, cualquier persona entonces, al ser señalada de que está haciendo una campaña falsa, podría pasar en los tribunales 2 o 3 años, pero entonces la campaña ya pasó, en lo que no le retiran la campaña del aire. Estamos hablando de campañas, no estamos hablando de una crítica, no estamos hablando de que se restringe un señalamiento. Cualquier señalamiento bienvenido, cualquier crítica bienvenida, son necesarias. Imaginemos nosotros que hubiesen candidatos narcotraficantes o con cualquier tipo de taras. Justo ese detalle se mencionó, alguien dijo ahí. Sería absolutamente necesario denunciarlo y denunciarlo a los 4 vientos y con toda la fuerza. Y nosotros acompañaríamos con todo el vigor del mundo que ese tipo de cosas se dieran, a costa de cualquier sacrificio. Aquí no estamos hablando de restringir ese tipo de actitudes patrióticas y ciudadanas. No estamos hablando de restringir en ningún momento la libertad de expresión. No, se está hablando de que partiendo de aquella disposición que Arena dio desde el año 1991, si no más me acuerdo, de establecer un mecanismo, repito, para poder establecer una medida cautelar. Es decir, que cuando se comprueba
de que son falsedades las que se están emitiendo ahí, como yo podría comprobar que es mentira que el PDC apoyó el FONAT, no obstante han sacado páginas enteras y publicidad en la televisión y en la radio señalándolo. Yo podría llegar con un documento así al tribunal y el tribunal la manda a retirar y se acabó, y ya no hubo problema. Esa es la facultad que se le está dando entonces al Tribunal Supremo Electoral en la norma. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué tener que agregar algo más, por ejemplo, lo que se establece en... A ver, estoy buscando en este momento justamente esa parte que le estaba leyendo cuando dice incluso, bueno, a ver, habla de desprestigio a las personas y todo eso, pero dice especialmente cuando se realicen en contra de quienes públicamente se hayan postulado como aspirantes. ¿Por qué esto? Digo, porque por una razón cualquiera sencilla, puede hacerlo, por una razón yo voy a ser candidato de, no sé. Yo sé, por una razón sencilla, yo no sé, aquí hay una cuestión como un poco eufemística en nuestro país de que como no se pide el voto en una forma directa, no se está haciendo campaña política, pero el hecho cierto, y todos los salvadoreños somos testigos, de que aun cuando no se ha llamado o convocado a elecciones, aun cuando no se ha abierto el periodo para la campaña electoral, ya se anda en campaña. Aquí se le llama precampaña, pero ya se anda en campaña. La cuestión es bastante abierta y bastante obvia. Entonces, aun cuando formalmente no se han inscrito los candidatos, en realidad ya están corriendo los candidatos. Eso es un hecho cierto, de tal manera de que no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando se dice de que aún cuando no se han inscrito... No, pero no es demasiado amplio el atarrayazo, es decir, ¿por qué no poner otro tipo de límites? Porque de repente puede venir otro candidato de un partido, no sé, que quizás recién creado, que todo el mundo sabe que quizás ni va a competir, pero porque no se ha inscrito oficialmente. Sí, pero digamos que sería válido, legítimo, en un país civilizado, de que se saque una campaña de que Juan, candidato del partido X, es alcohólico y ni siquiera se ha tomado un trago. Es decir, de lo que se trata es que no se armen campañas. No estamos hablando de señalamientos o críticas, William, es que este es el punto sustantivo. La restricción es que no se armen campañas mediáticas falsas, de tal manera que el tribunal pueda, después de verificado lo anterior, simple y sencillamente retirar campañas falsas. Y que el tribunal actúe de inmediato. Y que el tribunal actúe de inmediato. O sea, no se trata de una cuestión como la están queriendo presentar. A ver, cierro el segmento. Entonces, no es que haya un miedo a la verdad. Absolutamente no. La verdad es necesaria en cuanto a cualquiera de las candidaturas, en cuanto a las propuestas que cualquiera de las fórmulas vaya presentando. Es importantísimo tener claridad de quién se trata la persona que le estaríamos dando las llaves para gobernar nuestro país. De acuerdo, vamos a la pausa comercial. Hay varios temas en agenda. Tengo acá incluso el caso de la representación empresarial, que fue, ya hay una advertencia y un señalamiento claro que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo sobre la representación que fue retirada de alguna manera de la ANEP de al menos 19 instituciones gubernamentales o autónomas o semiautónomas. Pero antes de pasar a eso, cuando regresemos hablemos ya de Movimiento Unidad. ¿Qué está pasando con Movimiento Unidad? Y hablamos entonces de elecciones 2014. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, diputado, hablemos un poco entonces de Movimiento de Unidad. La semana anterior estuvo con nosotros también acá Calderón Lam, que es integrante del Consejo Ejecutivo del Partido Concertación Nacional, y había un tema que le consultaba a él y se lo pregunto a usted también, y tiene que ver con la parte de cómo conservar esto de Movimiento de Unidad y conservar sobre todo la identidad partidaria. Es decir, cómo lograr que al terminar esto PCN va a continuar con su propio esfuerzo, el PDC también no va a terminar siendo absorbidos, no se va a convertir esto en un partido finalmente y que termine absorbiendo las energías de cada uno de los partidos que integran. Digo, hay un riesgo que siempre se corre en una elección en el marco de una alianza o una coalición. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, esto tiene en la respuesta a la inquietud, William, tiene un eje, digamos, central. Cuando se combinó unidad, el concepto de unidad, se habría claramente estampado un sello de partidarismo complementario, es decir, de complementariedad en cuanto a la participación partidaria. A lo que me refiero es que se habría convenido con claridad, en letra clara, de que este sería un esfuerzo de 7, donde los partidos políticos serían solo la séptima pata de la mesa, ocupando un poquito mis palabras, porque sería un esfuerzo de empleados, de trabajadores, de campesinos, de obreros, de artistas, de profesionales, empresarios y políticos. Es decir, no sería un tema de los partidos políticos para los partidos políticos como habrían sido los gobiernos desde que firmamos la paz. Es decir, ir al encuentro de la construcción de país. Y para construir país tendríamos que pasar necesariamente, hablábamos de un pacto, por eso el concepto de unidad. Y ese pacto sería necesario, para ese pacto sería necesaria la concurrencia de estas 7 patas de la mesa en una forma tangible, real, en una forma sociológica. Eso involucraría que los partidos políticos, una vez cumplida la meta de instaurar un gobierno de país, no un gobierno partidario, cada partido político se replegaría a sus propias actividades dentro de su propia identidad, en el propósito de seguir contribuyendo a construir institucionalidad y en nuestro caso también pluralismo político, es decir, no creemos en el bipartidismo, partiendo del daño que consideramos que a El Salvador le ha hecho, y sobre todo a las familias más humildes de nuestro país en cuanto a sus oportunidades, le ha hecho muchísimo daño la polarización. Entonces, ¿cómo hacer una cosa y la otra? Primero, poner todo el empeño para lograr, repito, la instauración de un gobierno que esté con el compromiso de construir país. Construir país dentro de los principios de nuestra civilización occidental, privilegiando las libertades y con la búsqueda permanente del bien común, como las 3 principales banderas del esfuerzo de unidad en su propósito, en su misión de construir país. ¿Y cómo aporta cada uno de los partidos dentro de este esfuerzo? Porque aquí hay asimetría. En términos económicos, por ejemplo, cuando se habla de las asimetrías, bueno, no todos tienen las mismas capacidades económicas, los mismos desarrollos. Entonces, ¿cómo logran ustedes conciliar, por ejemplo, el tamaño que tiene GANDA, el tamaño que tiene PCN, PDC? O sea, ¿cómo hacen en ese sentido? ¿Distribución territorial, aporte financiero? Yo no te puedo decir cuántos kilos pesa una idea, pero lo que sí te puedo asegurar es que para las ideas no hay partidos grandes ni partidos pequeños. Nosotros como Partido Demócrata Cristiano, que es por quien yo puedo hablar, nos sentimos orgullosísimos del aporte que nosotros le podemos dar a un esfuerzo de país a través de nuestras ideas. Nuestras ideas, que de por sí son ideas probadas en distintas latitudes en cuanto a llevar a la práctica el humanismo cristiano. Nosotros nos hemos impuesto la tarea, contra viento y marea, de impulsar temas tan trascendentales como la educación dual, temas tan trascendentales como justamente el pacto mismo, es decir, como el mecanismo certero para lograr la generación de oportunidades, el empleo como unidad lo tiene como meta principal, generar oportunidades de empleo y particularmente a los jóvenes de nuestro país. Es decir, sí,
no hay partidos grandes ni pequeños para las ideas. Ahora, no todos los partidos, una cosa es el trabajo territorial, la capacidad financiera de cada partido político, otra cosa, como usted dice, son las ideas, pero otra también es el aporte que da cada partido político en términos de su credibilidad, el endoso que le da ese movimiento de unidad, de cuán creíble es Rodolfo Parker, cuán creíble es el PDC, el PCN, el Partido Gana. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Es decir, hay de todo. Cuando vimos una encuesta de LPG Dato en algún momento, observamos, y eso hay que decirlo, cuánto pesaba, por ejemplo, el aporte positivo o negativo de cada uno de los partidos en Movimiento Unidad. Y el partido con más opiniones negativas resultaba ser Gana. ¿Qué les dice esto? Yo te digo, francamente, William, los partidos políticos no son conventos. Esperemos los dirigentes particularmente seguir cada día luchando porque no sean prostíbulos. Pero no son conventos. En todos los institutos políticos hay buenos y hay malos. Y de lo que se trata es con sabiduría, pero también con contundencia, saber apartar o ir apartando lo malo y potenciar o ir potenciando lo bueno. En eso, Unidad tiene un exquisito reto. Y yo estoy seguro en lo particular que lo va a saber llevar a cabo. ¿Quién lo tiene que saber llevar a cabo? En este caso, ¿todos los partidos políticos, el candidato Saca? En este caso, Tony Saca. Tony Saca porque tanto partidos políticos son organizaciones, como todas las organizaciones civiles, las otras 6 patas de la mesa, donde también hay buenos y hay malos. Y él tendrá que saber hacerlo en cuanto a ir generando el ambiente, ir también como construyendo las partes directivas, direccionales del esfuerzo de su próxima administración. Que a mí no me cabe duda que no va a ser una réplica de la administración anterior. Estamos hablando de que a Tony Saca le corresponderá como presidente de la República construir la conducción estratégica del Estado con nuevas figuras que tengan esa vocación, ese reto de hacer de El Salvador en un solo quinquenio el país más próspero de la América Central. Y antes de que se cumpla una generación, es decir, antes de 15 años a nuestro parecer, uno de los países más prósperos de la América Latina. Bueno, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Bueno, cerramos sobre el tema de unidad, Rodolfo. A ver, tarde o temprano ustedes tendrán que ir configurando ya encuentros dentro de unidad que tengan que ver con constitución de gabinete. Obviamente de eso se trata, pues, o sea, me imagino yo que tendrá que haber una especie de, como esto se va a tratar de una especie de gobernabilidad compartida, pues todos los partidos tendrán que ver reparto de ministerios y ese tipo de cosas. Uy, ¿cómo suena eso? Digo, o sea, es decir, es así, o sea. Aquí... A ver, William, yo quiero decirte algo. Cuando nosotros convenimos unidad, Dios me guarde que alguien, porque estaría muy errático, muy equivocado, individual, haya creído que la concurrencia de determinados partidos políticos en unidad les va a garantizar cuotas
en gabinetes. Si alguien de los 3 partidos políticos que hemos concurrido a Unidad está pensando en eso, pues hombre, se va a decepcionar profundamente, porque no hay absolutamente nada de eso. Yo creería de que un primer requisito, y esto me lo estoy inventando en este momento, pero responde al espíritu del concepto de unidad, un primer requisito sería que para ser miembro de un gabinete del próximo gobierno de la administración de Tony Saca, se va a tratar de personas que no dependan de la política. Es decir, para empezar, que sean personas que tengan un conocimiento exacto de la realidad en sus distintos sectores, pero porque han tenido que pagar planilla, porque han tenido que trabajar, porque han recogido un bagaje en los sectores de que se trate. Meritocracia. Y que tengan la capacidad y la credibilidad como para ejercer cargos de función pública. Es decir, el reto es que el próximo gobierno en la administración de la Administración Unidad sea una administración no solo de lujo, sino que rompa los paradigmas tradicionales de los últimos 20 años, que los cargos han respondido en un 95% a las cuotas de los partidos políticos que llevaron a ese gobierno a instalarse. ¿No se les hace difícil sostener estos argumentos en términos de las experiencias que la población ha tenido, que los votantes han tenido en el pasado? El gobierno actual ofreció meritocracia, o sea, y ahí está la gran interrogante sobre qué tanta meritocracia es la que ha ido logrando este gobierno. Es que aquí no se va a ofrecer meritocracia o no meritocracia, se va a señalar cuál es la misión que se está imponiendo el esfuerzo de unidad, y hemos hablado justamente, yo estoy tratando de sintetizar, de llevarle felicidad y calidad de vida a los salvadoreños. Eso significa mejorar los servicios públicos, partiendo por la educación, por el servicio de transporte público, en fin, la salud, los servicios públicos, rescatar el medio ambiente y empezando por la generación de oportunidades y empleo. Es decir, el compromiso es lo que se va a buscar validar. Todas esas cuestiones que se buscan poner en campañas políticas como anzuelos no las va a utilizar unidad. Se va a instalar un gobierno con mucha responsabilidad y, como decimos, esos 5 años van a ser suficientes para romper los moldes viejos, pero también para terminar ese enorme periodo de polarización que hemos tenido que sufrir como un calvario aquí en el país. ¿Cómo analizan ustedes el caso Walter Araujo con el Partido Arena? Se declaró independiente el pasado fin de semana. Bueno, ya todas las declaraciones que hay de la dirigencia del Partido Arena, señalando incluso la posibilidad de exigir que se recuse de ciertos actos, de ciertas acciones, porque anticipó criterio y todo eso. Todo esto muchos lo remiten a una cuestión estrictamente de correlación de fuerzas y pragmática, que tiene que ver, me lo decía Eugenio Chicas ayer, magistrado presidente del tribunal, y es, bueno, esto pasa por un antejuicio. O sea, la única forma de remover a Walter Araujo a un magistrado es a través del antejuicio, una vez que se compruebe que hay una posible comisión de un delito, y eso significa votación en la Asamblea Legislativa. Ve, ahí lo que ha ocurrido es, primero, cuando fue nominado y nombrado o electo Walter Araujo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, se cumplió con el supuesto constitucional de que uno de los partidos que habría obtenido las 3 primeras ubicaciones en la elección presidencial de aquel momento, pues podía, por su parte, hacer. De tal manera de que se cumplió con el supuesto de que la propuesta fue hecha por el Partido Arena, que era uno de estos 3 partidos políticos, y así fue electo por 5 años el magistrado Walter Araujo. Desde el momento de su elección, pasa él a ser un representante de un tribunal que le responde al país entero, no a un partido político. Ahí ha habido una seria confusión de parte de algunos personeros de Arena, que sería conveniente que la revisen institucionalmente. Ahora, una vez nombrado, puede ser, si al caso, destituido, pero solo por la Asamblea Legislativa, que es la autoridad que lo nombró. Y para ser destituido tendría que haber un proceso o una causa legal que lo ameritase. Por nuestra parte, el hecho de que hayan diferencias entre un miembro del tribunal y un partido político del país no es un tema que nos competa a nosotros como partido político, como Partido Demócrata Cristiano, y mucho menos como Asamblea Legislativa. De tal manera que ahí nosotros también no nos vamos a inmiscuir en asuntos que más bien son propios de un partido político que tiene sus situaciones ahí, y nos vamos a mantener al margen de ese tipo de cosas. Ahora, el hecho de que no nosotros no vamos a acompañar, de hecho no vamos a acompañar destituciones
peregrinas o por intereses de un partido político. Es decir, por eso decimos sería mejor que revisen, desde que están estos 5 magistrados nombrados, 2 por la Corte y 3 originalmente por partidos políticos, desde su nombramiento pasan a representar al país entero. De tal manera de que nosotros no vamos a reconvenir a un magistrado porque a un partido político del país esté en desacuerdo con un magistrado. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial, volvemos al cierre de la entrevista en línea. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Diputado, muy rápido porque solo nos quedan 4 minutos. ¿Qué está pasando en el país? La semana pasada hubo un informe de la relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas sobre el tema de institucionalidad. Hubo elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República que lo declaró otra vez nulo la Sala de lo Constitucional. Esta semana estamos viendo el caso de la representación de los empresarios dentro de al menos 19 instituciones autónomas o semiautónomas, donde el año pasado el gobierno hizo la reforma y decidió retirar la representación prácticamente de los empresarios de esas gremiales. Viene ahora la Organización Internacional del Trabajo y establece que ha habido una violación a ciertos convenios de la OIT, artículo 87, 98 y el 144 citan ellos. O sea, pero la pregunta es, ¿qué está pasando en el país? Y yo le diría, William, tenemos como un gran atributo después de la firma de los acuerdos de paz, y creo que fue el legado, la herencia preciosa de este esfuerzo nacional, el que se terminaron así de tajo las violaciones de los derechos humanos como nosotros las tuvimos que sufrir durante todo el periodo del preconflicto y el conflicto mismo. Eso se acabó y eso es una gran cosa. El otro gran legado es que el país entró en un proceso de expresión libre, de ejercicio de libertades, que lo seguimos pues potenciando y realmente no quizás hemos logrado aquilatar la fortaleza que representa para un país que existan los niveles de libertad de expresión que existen en nuestro país. Todo eso es como decir la herencia buena, pero también nos dejaron algunos legados tribales y yo resumiría que ese legado problemático ha sido justamente la polarización extrema que hemos tenido que vivir desde la firma de los acuerdos de paz, que cuando uno ha estado en el poder, el otro le ha impedido gobernar y viceversa. Entonces el país no ha logrado avanzar, siendo un país tan bonito, con tanta potencialidad, con tanto joven, que es nuestra real riqueza, con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante, y no hemos logrado capitalizar, direccionar esa energía, ha sido a juicio nuestro por la polarización. Y todas esas cosillas que se van viendo ahí, a nuestro parecer, son derivaciones de esa polarización en que se ha venido teniendo entre Arena y el FMLN, y voluntaria o inconscientemente se han visto involucrados otros grupos o sectores sociales. Y entonces son como decir todavía vestigios de algo que estamos algunos tratando de vencer, superar. El tema de la OIT, pues a nosotros nos parece que identifican algunos incumplimientos. Nosotros también, quiero decir, como Partido Demócrata Cristiano, no votamos
aunque nos han venido diciendo que lo hicimos, pero nunca votamos por aquellas reformas donde se suprimieron las participaciones de componentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Nosotros sí creemos que ANEP es la principal representatividad del empresariado, del emprendedor salvadoreño, de tal manera de que sí nos vimos hasta conmovidos de que esa situación ocurriese, y al final de cuentas no hemos leído el reporte de OIT, pero nos solidarizamos en espíritu con ese reporte y con ANEP, de tal forma de que sí nos preocupan que se tomen acciones que vengan a reflejar esos hígados polarizantes, vengan de donde vengan, y sin perjuicio, sí quiero insistir, de que hay que saber distinguir agendas, y yo sobre esto quiero ser todavía muy puntual. A nosotros nos han metido en un bus que no nos compete. Allá hay quizás un FMLN, o hay un FMLN que está queriendo tomarse instituciones. Esa no es la agenda del PDC. La agenda del PDC es ponerle paro al ejercicio de poder sin límites. Tan malo es que haya un FMLN que quiere ejercer el poder sin límites como una sala que quiere ejercer el poder sin límites. Para el demócrata cristiano, tan malo es lo uno como lo otro. Y esas cosas están ocurriendo hoy día en El Salvador. Bueno, hablaremos más adelante, sin duda alguna. Gracias, diputado. Muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad, William. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nuestros estudios la presidenta de Alba Alimentos. Estaremos conversando precisamente sobre esa gestión empresarial que se deriva de los proyectos Alba. Nos vemos entonces mañana.